Ahí se está acabando la clase. Entonces les voy a dar la pauta en forma oral y para ello vamos a mirar las preguntas. Antes de empezar les quiero hacer una pregunta de tema práctico. ¿Ustedes hasta el día de hoy han visto datos numéricos en algún curso con alguna medición de un instrumento de lo que sea fuera de este curso? Cosas como esta, donde tengan un gráfico que les den valores de alguna medición en alguna unidad de un proceso físico, químico o cualquiera que este sea. Por lo menos recién este semestre como que los que entramos recién a geología estamos viendo en geofísica y ahí nos entregan como datos, pero de experimentos. Ya, ok, perfecto. Pero en cursos anteriores, en plan común, nada. Creo que métodos era lo más cercano, pero como lo tomamos online, el tema era que uno hacía el experimento y sacaba de ahí mismo los gráficos. Y era como todo muy perfecto. Ya, ok. La razón por la que les pregunto eso es porque me llamó mucho la atención que en la pregunta 2, que cuando les pedía que graficaran la viscosidad, la viscosidad varía a varios órdenes de magnitud. Entonces, la forma de graficar eso es en escala semilogarítmica, y creo que un solo estudiante lo hizo. Entonces, me llamó mucho la atención sobre qué tipo de, qué tipo de conocimiento práctico se les entrega se les entregan los cursos de plan común. Pareciera que ninguno, porque no, a ninguno se le ocurrió eso. No le bajé a nadie la nota por eso, pero me parece que es una falencia muy grave del plan común, sobre todo porque lo que uno hace con el plan común no es demostrar cuestiones teóricas ni nada, sino que es aplicar los conceptos de cálculo, por ejemplo, a realizar mediciones o a desarrollar modelos que permitan explicar precisamente estas mediciones. Y sobre eso les quería hacer otra pregunta. De nuevo, el gráfico lo podían hacer en lo que quisieran, a mí me da lo mismo, lo único que importa es que se vea bien. Si está hecho a mano y se ve bien, también está bien. Pero me llamó de nuevo mucho la atención que casi todos utilizaron Excel. Entonces quería saber si hasta el día de hoy les ha tocado hacer gráficos en cosas como MATLAB o Python. Sí, en Python sí. Ya, pero poco, porque pareciera como que nadie lo hizo en Python, entonces creo que o en el momento que están en la carrera les es más fácil trabajar en Excel, quizás sea eso. Sí, por mi parte Excel es mucho más cómodo y MATLAB no hay licencias como gratis o de parte de la universidad para poder usarlo. Ya. Entonces la herramienta más cómoda es Excel. Perfecto, ya. No, eso es solo para saber, de nuevo, no le bajé la nota a nadie por eso, porque en verdad el gráfico lo único que importa es que se vea, da lo mismo en qué está hecho, si se ve bonito o no, a menos que habían cosas, bueno, no importa, ahí les voy a explicar más adelante. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta, que era la pregunta sobre magmatismo, casi todos la tuvieron mala, y la razón ahora les voy a explicar el por qué. El espesor de la corteza en procesos magmáticos ejerce un control principal sobre el tipo de rocas volcánicas e intrusivas que uno va a observar en la superficie de la Tierra. Entonces, la idea de esto era que en una zona de subducción que mide más de 6.000 kilómetros de largo, más de 6.000 kilómetros de largo, vieran al orden cero, tendencias generales solamente, qué tipo de magmas son los que se generan por los procesos de diferenciación magmática a lo largo de un margen de subducción como el andino, donde el control primario lo está ejerciendo el espesor de la corteza, y en el caso de los Andes centrales es más gruesa por el proceso de engrosamiento cortical que hace que se genere esta raíz gigantesca que tiene un espesor esta raíz cortical tiene un espesor de hasta 40 kilómetros, lo que hace que la corteza en el eje del andino, en Bolivia y en el límite entre Bolivia y Chile, tenga un espesor de hasta 70 kilómetros. Entonces, un magma que se genera por descenso, por inyección de volátiles en la cuña mantélica, va a tener que ascender una distancia de 70 kilómetros hasta la superficie, en el caso de los Andes centrales, mientras que en el caso de los Andes del sur, donde la corteza, donde está el volcán Villarrica, que es el volcán más activo de nuestro país, que es un volcán basáltico, andesítico basáltico, bueno, está en el borde entre andesito y basalto, en verdad. La corteza tiene un espesor normal del orden de 30 kilómetros porque no hay una gran raíz cordillera, no hay una gran cordillera a esa altura.
La razón de por qué no existe esa cordillera en este momento da lo mismo. Entonces, cuando les pedía que utilizaran la serie de Bowen, era principalmente que utilizaran el concepto de diferenciación magmática, porque un magma va a ascender porque es menos denso y porque tiene alta presión en profundidad, y por lo tanto se va a ir entrampando en distintos niveles de la corteza, en distintas discontinuidades, como vimos en la clase de procesos magmáticos. Y para seguir ascendiendo, tiene que o aumentar su presión o cambiar su densidad. Y la forma de cambiar la densidad es separando los cristales de las fases mineralógicas más pesadas. Entonces, si tenemos una gran carga de masa arriba, como en la cordillera de los Andes, como nuevamente acá en Bolivia, los magmas van a tener que segregar los bolivinos, los piroxenos y una buena parte de las plagioclasas más cálcicas, y el resultado final van a ser magmas poco densos que ascienden hasta la superficie, que son ricos en sanidina, en biotita, feldespatos potásicos de diverso tipo, plagioclasa, plagioclasas pobres en calcio, etc. Entonces, plagioclasas ricas en sodio, etc. Entonces, por eso la tuvieron casi todos mala. Muchos argumentaron que la serie de Bowen, que sencillamente porque acá es más profundo, el gradiente de temperatura es mayor, entonces lo que se van a formar van a ser olivinos y minerales de alta temperatura en las zonas de más alto espesor cortical. Pero si uno, por ejemplo, va a Google Earth, yo no sé qué tan familiarizados estén en este momento con Google Earth. Vamos a cambiar a Google Earth. Entonces la respuesta también la podrían haber inferido un poquito con Google Earth, donde lo que observa son volcanes, holocenos y pleistocenos. Holocenos son los volcanes activos que tienen hasta 15.000 años, pleistocenos desde 1.6 hasta 15.000 años. El límite coincide aproximadamente con el último máximo glacial, y lo que vemos en general al orden cero, no estoy pensando en grandes volúmenes en ningún caso específico, son rocas claras, como esta, que está acá. Y esto es una ignimbrita, es el depósito de un flujo piroclástico de composición dacítica. Entonces estamos hablando de rocas volcánicas bien evolucionadas, porque tienen que sufrir estos procesos de fraccionamiento que son análogos a las series de Bowen, para poder disminuir su densidad y ascender hacia la superficie de la Tierra en zonas de un espesor cortical alto. Entonces todos estos colores medios rosados nos muestran son estos depósitos de ignimbrita, son erupciones grandes que ocurrieron hace varios millones de años. Se ven rocas más oscuras, es cierto, porque no es únicamente ignimbrita lo que hay, pero lo que domina en general en los Andes centrales son estos grandes volúmenes de roca rosada, roca que los podemos ver ahora. A ver si aparece alguna foto buena de algún salar. Ya acá se ve una, donde estas rocas son félsicas, en su composición son félsicas, no son de composiciones máficas ni intermedias. Entonces ahora, si vamos más al sur de Chile, y vamos por ejemplo, a los volcanes más activos, como el Villarrica o el Yaima, lo que vemos inmediatamente son cosas negras. Entonces, bueno, hay nieve, no nos importa la nieve. A ver si hay una foto buena de... Ya, eso no está tan... Bueno, no importa. Es negro, es oscuro, entonces sugiere que es algo de composición más bien basáltica. Y si vamos al volcán Yaima, en el volcán Yaima hay coladas de lava bien bonitas. Vamos a ver si hay alguna foto. Esa podría ser... No. Es negro, como se observa en la foto, y el que sea negro nos indica de que el grueso de los productos volcánicos son de composición basáltica o andesítica basáltica. Son productos mucho más primitivos, y cuando tú estás en terreno y tomas una muestra, puedes ver básicamente lo único que ves en una muestra de estos basaltos o andesitas basálticas son cristales de olivino en mayor o menor proporción y cristales de plagioclasa. Entonces no estamos hablando de productos, estamos hablando de productos bien primitivos que no sufren mayores procesos de fraccionamiento
separación de las fases minerales más densas por la simple razón de que la corteza es menos gruesa y pueden ascender sin mayores problemas respecto a los Andes centrales. Entonces, por eso se da esta diferencia composicional entre el sur entre los Andes del sur y los Andes, y los Andes centrales. En el caso de Ecuador y Colombia, el espesor no es tan delgado como en la parte del sur de Chile, pero es menos grueso, pero la corteza es menos gruesa que en los Andes centrales. Entonces, siguiendo este raciocinio, uno esperaría tener productos más bien intermedios, de composición intermedia, o en algunos casos hasta podrían haber composiciones más máficas o de frentón máficas que en los Andes centrales. Entonces, es por eso que la mayor parte de ustedes la tuvieron mala. Creo que hubieron como 5 estudiantes que la tuvieron buena. Y eso. Si tienen preguntas con la pregunta 1, pueden hacerlas todas al tiro. Bueno, pareciera que no hay preguntas, pero... Ah, sí, hay alguien que quiere preguntar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Que todavía no entiendo por qué estaría tan malo hacerlo relacionando la serie de Bowen con la profundidad, porque igual debería tener algo que ver con eso, ¿o no? Uno pensaría que sí, pero en la práctica el resultado final te lo van a dar las rocas que salen en la superficie, y son rocas de composición félsica. O sea, hay rocas de composición máfica cerca del volcán Lascar, pero es una fracción mínima, del orden del 1 o 2% de todo el volumen de rocas volcánicas que hay en esa zona. Entonces el control principal lo ejerce esta diferencia de 40 kilómetros que hay de espesor de la corteza, una corteza félsica versus una corteza de composición más máfica que la que hay en los Andes del sur. Entonces esa es la diferencia principal. Ahora, hay otro tipo de factores que influyen, por ejemplo, la placa que no lo vieron en la clase, tampoco tenían por qué saberlo y no los evalué por lo que voy a decir ahora. La placa de Nazca, a la altura del volcán Villarrica, debe tener 5 millones de años o 10 millones de años, mientras que en frente al volcán Lascar en el norte de Chile tiene casi 40 millones de años. Entonces, esa diferencia en edad de la placa de Nazca y quizás influye en la cantidad de sedimentos que puede, de sedimentos y de volátiles que están incorporadas dentro de dentro de la alteración que se producen en estos basaltos de corteza oceánica, y por lo tanto quizás el flujo de volátiles que se van a inyectar en la placa subductante depende de la edad termal, de la edad de formación de esta placa, y quizás eso ejerce un control en la génesis de las rocas volcánicas, pero eso ya es un poco más especulativo y es un tema que se ve en los cursos más bien de petrología ígnea. Ah, ya, gracias. De nada. Profe, pero solo con serie de Bowen y con ese mapa que hay en la pregunta del espesor de la corteza, ¿uno podía llegar a esa conclusión Sí, o sí se necesariamente podía. tenía que ver el No, mapa? no, Porque yo, no. la verdad, no quise buscar en Google como qué tipo de No. roca hay en cada lado ni nada. No, Y ni no, tampoco ver en Google Earth. No, lo de Google Earth lo podían usar si se les ocurría, pero no era una condición necesaria para eso. Tienen que pensar en que si tengo una corteza más gruesa se va a empezar a fraccionar. Y eso lo vimos en las clases, cuando hablamos de procesos de generación de magmas y de formación de magmas. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. La pregunta de volcanología, casi todos la tuvieron en general bastante buena. Ahí no hubieron mayores problemas, por lo que diría yo. Entonces, lo que les mostré es una serie de tiempos de diversos parámetros que se miden en una erupción. En este caso, es una erupción que está ocurriendo desde marzo, desde que empezó el curso, en Islandia, y que tiene el potencial de ser una de las erupciones mejor estudiadas que hay hasta el día de hoy, por la sencilla razón de que es un lugar al cual es muy fácil ir. Puedes llegar hasta a media hora en auto y caminar media hora y puedes medir un montón de cosas. Entonces,
Aquí en esta figura lo que vemos son el área de las coladas de lava, el volumen de las coladas de lava, la tasa de fusión, que es el volumen dividido por unidad del tiempo, los cambios químicos en la roca total, en el contenido del basalto, no en un cristal de plagioclasa o de olivino, y series de gasificación de diversos volátiles, dentro de los cuales el más importante es el dióxido de azufre y el dióxido de carbono. El flúor da un poco lo mismo. Entonces, esto es un ejemplo de datos numéricos que se usan en geología. Los datos en general siguen tendencias muy simples, o sea, uno como puede ver acá, esto es casi lineal, pero si uno, esta tasa del volumen de la curva de volumen, la curva de descarga de la cola de lava, que nos da el volumen total, pero si uno lo divide por el tiempo, que es básicamente calcular la derivada, pero con puntos discretos, obtenemos la curva de descarga por unidad de tiempo, y lo que tenían que hacer y que hicieron todos es sencillamente tomar un periodo, que era este que está acá, y sacar aproximadamente un valor promedio. No tenían los datos numéricos, así que da un poco lo mismo si les daba 5, 6 o 7 metros cúbicos por segundo. Para sacar el valor exacto, uno sencillamente toma el promedio de los números o le ajusta una recta, una regresión lineal muy, muy simple. Y eso tenían que, como lo hicieron, tenían que insertarlo en la fórmula, acá donde está el Q, y determinar y asumir ciertas cosas, como que la diferencia de densidad entre la roca de caja y la lava eructada es cero, y que hay un gradiente de presión que es el mismo. El otro ejemplo es la erupción del cordón Cauye, donde esto es de un paper, de un artículo científico que realicé hace algunos años atrás. Es la erupción mejor estudiada en tiempo real en todos los Andes, así de radical. No hay ninguna erupción que esté mejor estudiada que esta, ya sea petrológicamente, geoquímicamente, a nivel de la cronología eruptiva, con imágenes satelitales, con sismología, con lo que uno se le ocurra. Es la mejor en ese sentido. No es la más grande, pero es, dentro de todo, es la que está mejor estudiada. Obviamente la calidad de los datos no tiene la densidad que tiene, la densidad de datos no es tan alta como en Islandia, porque los volcanes en Chile tienen la particularidad que están en general en zonas que es en la mitad de la nada. No son zonas muy habitadas, entonces eso introduce un montón de dificultades logísticas para ir a registrar información de diversos tipos. Entonces aquí nuevamente tenían que tomar el valor promedio de la curva de descarga. TADR es Time Average Discharge Rate, es sencillamente el volumen dividido por unidad de tiempo. IDR es Dense Rock Equivalent, que es el volumen de la roca al cual uno le saca el porcentaje de poros que tienen, que representan las cavidades donde había gas y ese gas escapó durante la erupción. Entonces nos dan valores un poquito más altos, 23 a 11 metros cúbicos por segundo. Entonces, como en la fórmula, bueno, el signo menos acá es un error de tipeo, todos los parámetros son básicamente iguales, excepto el Q, entonces la viscosidad les iba a dar más alta para la riolita que para les iba a dar más alta para el basalto que para la riolita. Lo que, como todos se dieron cuenta, es una contradicción con lo que vimos, y lo que nos indica es que hay casos geológicos en los cuales, está lleno de casos geológicos en los cuales las tendencias generales no se cumplen. Y este es un ejemplo en el cual resulta que una roca riolítica puede fluir con más facilidad que un basalto. Y para ello hay de nuevo una enorme variedad de razones. Algunos decían un dique versus un conducto, y es cierto. En el caso de la erupción del cordón Cauye, el conducto puede medir hasta 70 metros. No lo podían sacar con esto, pero se puede sacar con otro tipo de observaciones. Mientras que en el dique de la erupción de Islandia probablemente es un dique muy angosto, entonces eso hace que la cantidad de magma que esté subiendo sea mucho menor que en el caso del cordón Cauye. Hay diferencias con los cristales, hay diferencias con los gases, y eso también influye en la viscosidad, porque hasta en este momento asumimos que la viscosidad es solo asociada a la fase fluida, que es a la fase fluida de la lava, no está asociada a que tenga menor porcentaje de cristales o de vapor de agua disuelto, y eso puede cambiar órdenes de magnitud la viscosidad. Entonces, si argumentaban en general en esas líneas algunas cosas de ese tipo, estaba bien. Con la información que les di no se puede concluir algo más robusto que eso, pero la idea era que jugaran un poquito con esas cosas. En lo que sí les bajé nota
es a la gente que mostró los gráficos en forma separada. Y eso es porque es muy difícil poder ver si los gráficos como varían órdenes de magnitud. Es muy difícil poder identificar si hay diferencias de viscosidad si los ponían en gráficos distintos. Entonces ahora vuelvo al tema del gráfico en escala semilogarítmica. Eso los voy a mostrar en un ejemplo que hice en MATLAB. Porque hay cosas que sencillamente no se pueden ver si la grafican en la escala convencional que utilizaron ustedes. A ver, estoy esperando que cargue MATLAB. Bueno, mientras tanto, el cambio en la concentración de magnesio, eso de nuevo hay varias explicaciones. Algunos decían que habían cristales en la base de la cámara ricos en magnesio que después subían, es cierto, puede ser, se estaba haciendo una parte más profunda de la cámara, también puede haber un pulso de inyección de magma desde una parte más profunda del manto, etcétera, y eso también es válido con esta información. Entonces ahí utilizaron los conceptos de que como Islandia es parcialmente un punto caliente, hay inyección de magma profunda, o el fraccionamiento de los cristales de plagioclasa cálcica y de olivino, también resulta en que estos vayan al fondo de la cámara, pero después pueden moverse por procesos de dinámica de fluidos dentro de la cámara y pueden subir. Y si decían cosas así generales, estaba bien, y probablemente también puede ser una combinación de estos fenómenos. Entonces, eso resulta en que probablemente, como muchos dijeron, cuando cambia el contenido de magnesio, probablemente los olivinos que empiezan a salir van a ser más ricos en magnesio y van a ser más fosferíticos. Y probablemente, como el olivino está muy asociado a la plagioclasa cálcica, también van a haber probablemente cristales de plagioclasa más cálcicos en la medida en que baja la concentración de magnesio, porque a nivel químico ningún mineral está 100% desacoplado de otro mineral, sino que siempre hay relaciones. Entonces, uno esperaría que cambiara un poquito la química mineral, que en todo caso no son cosas que uno pueda ver a simple vista, sino que tienes que poner los cristales en una microsonda electrónica para medir el porcentaje de solución sólida, o en un espectrómetro de masa para ver los contenidos de razones la concentración de magnesio, entre otras cosas. No tenían que hablar para nada de los instrumentos ni de cómo se mide eso, porque eso es algo que se ve en los cursos de geoquímica más adelante, pero es como para poner un poco más de contexto. Y estas son, en el fondo, el tipo de preguntas con las que se trabajan en volcanología al día de hoy. ¿Qué significa cuando cambian los parámetros que uno está midiendo? Quieren decir que no hay pulsos de magma, los magmas se fraccionan, etcétera, etcétera. En todo caso, rara vez uno ve una relación tan directa entre los parámetros, porque cuando uno ve un cambio en magnesio, si podía ser por inyección de magma, uno esperaría que quizás aumentara la tasa de efusión de lava, pero esta cosa aumenta solo como un mes después. Entonces, siempre en volcanología también se ven estos conjuntos de parámetros como que no conversan muy bien entre sí, al menos con las explicaciones más simples. Tampoco tenían que hablar de eso, pero de nuevo es para poner un poco más de contexto. Entonces ahora les voy a mostrar el gráfico como esto, que en el fondo es formación científica general. De nuevo, si no lo hicieron en escala logarítmica, da un poco lo mismo. El computador está medio lento. ¿Ven la ventana de MATLAB? Sí, profe. Ya. A ver, que no sé por qué está tan pegado. Si es un gráfico todo simple. Esto no, ahí está. Ahí ya lo está cargando. Está lento. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Ya. Entonces, esto es exactamente la misma función que ustedes graficaron, pero si se fijan, si lo variamos desde 0 a 30 y lo graficamos en escala logarítmica, lo que quiere decir, perdón, semilogarítmica, lo que quiere decir que el eje en Y, los valores están en potencias de 10, vemos que cuando los rayos del conducto llegan hasta aproximadamente 3 metros por segundo, las curvas están todas muy pegadas entre sí.
cuando los rayos del conducto llegan hasta menos como medio metro o 1 metro, las curvas están muy pegadas entre sí, mientras que después se empieza a ver que se empiezan a separar un poco, pero nunca se separan más de 1,5 orden de magnitud. En los gráficos que hicieron ustedes, como no lo graficaron en escala logarítmica, era imposible ver la separación de las curvas a menos que el radio del conducto fuera del orden de 15-20 metros. Entonces era imposible poder extraer algo de información en todo este segmento que está acá. Entonces para eso sirve graficar en escala semilogarítmica. Y eso es algo que quizás, para mi gusto personal, muestra una falla grosera del plan común, porque son cosas que a esta altura quizás deberían tener más asimiladas. No es culpa de ustedes para nada, pero sino que me hace cuestionarme qué es lo que se busca, cuál es el valor de basar tantos cursos de matemática y de física si es que no les enseñan a hacer este tipo de cosas, porque esto es lo que hacen los científicos, hacer gráficos de funciones que demuestran cosas simples de cómo funciona nuestro planeta o la naturaleza, y no estar demostrando teoremas de existencia y unicidad como les encantan a los matemáticos. Entonces, para la otra, si tienen un número que varía órdenes de magnitud, grafíquenlo en escala logarítmica o semilogarítmica, porque es la única forma de ver estas cosas en forma clara. En geoquímica, todo se grafica en escala logarítmica, porque las concentraciones de los distintos elementos varían órdenes de magnitud, dependiendo del elemento con el que uno trabaja. Ahora, como les decía, no encontré mayores comentarios con la pregunta 2, así que si tienen dudas, consultas, preguntas, adelante. Si ¿Sí? quisiéramos una corrección como Les voy a subir la pauta de personal. puntaje. Me mandan un correo después de que les suba la pauta de puntaje. Ya. Ya. Pregunta 3. La pregunta 3 a algunos quizás les dio miedo cuando cuando leyeron el enunciado con la NASA, etc. Pero la verdad es que la mayoría la tuvo bastante correcta. Acá no hubo grandes sorpresas de ningún tipo. Es una pregunta que es bastante simple y es sencillamente tomen lo que saben de la Tierra y vean si lo pueden aplicar a Marte. Entonces les di una gran cantidad de puntos que muchos de ustedes identificaron. Por ejemplo, que solo mirando la topografía, puntos calientes, todo este sector que está acá es probablemente una pluma mantélica por varias razones. Hay una serie de volcanes, que son estos que están acá. La superficie está levantada a varios kilómetros por sobre la elevación promedio de Marte. Estas cosas parecen volcanes en escudo, entonces probablemente sean similares a los de Hawái, son más grandes. Eso nos indica que hay probablemente quizás tenga que ver con la gravedad del planeta, la distribución interna de masa, y por lo tanto cuando hacían erupciones, hacen erupciones de tipo basáltico. Entonces eso también nos indica que quizás la corteza de Marte es de composición basáltica y lo hace distinta a la de la Tierra. La parte sur tiene una elevación promedio de 2 kilómetros, que es más alta que la elevación de la parte norte, entonces ahí quizás podían decir que había un continente de distinto tipo, quizás esto es una zona continental, esto es una zona más oceánica, por análogo con la Tierra, entonces acá el espesor de la corteza es más alto que en esta zona. Esto quizás también haga este volcán, quizás es evidencia de otra pluma mantélica. No hay evidencias de subducción en la morfología. Muchos confundieron. El único problema que había acá es que confundían una cadena de volcanes como esta con una cordillera. Hay cordilleras donde se forman volcanes como en los Andes, pero hay cordilleras más grandes como los Himalayas donde no hay volcanes. Entonces la presencia de volcanes por sí sola no da evidencia de que haya una zona de subducción. Tampoco hay una fosa. No hay una zona donde en lo que podría ser la corteza oceánica que está en el hemisferio norte de Marte, no hay una zona donde después la batimetría, la topografía, baje varios kilómetros, como en la fosa de las Marianas o en la fosa de Chile, donde la placa de Nazca se subducta bajo Sudamérica. Entonces no hay evidencia, al menos morfológicamente, de subducción. Algunos mencionaron que quizás esto, que está acá, esta zona donde hay más topografía, podría ser quizás evidencia de subducción.
no lo considere completamente malo, pero de nuevo, no hay una fosa. Podría haber sido evidencia de colisión entre continentes, tal vez. Podría haber sido. Hay evidencia de rifting, quizás acá en este valle, el Valle Marineri, entonces esto también podría ser como un rift similar al rift de Etiopía o una dorsal oceánica, eso también es válido. Como no hay evidencia de subducción, probablemente casi no hay evidencia de terremotos en Marte. Si alguien puso terremoto, malo, solo con el DEM. Si ahora el sensor que les mostré en la clase, el SAIS de la misión InSight, ha detectado que hay terremotos de magnitud muy pequeña, pero eso es distinto a decir que ocurren por los mismos procesos que ocurren en la Tierra y que hay zonas terremotos como tipo subducción, porque como vimos al menos morfológicamente no hay una indicación clara de que haya una zona de subducción en Marte. ¿Hay acortamiento cortical? Difícil saberlo, pero quizás esta zona, si efectivamente puede haber sido una zona de colisión en algún momento del pasado geológico, podría ser que quizás ahí esté un poco más engrosada en forma local la corteza y producto de este acortamiento cortical. Podría ser, y también lo considere válido. Entonces, las escalas, respecto a si las escalas son del mismo tipo, no, claramente no son del mismo tipo. Los procesos no ocurren con la misma magnitud. Es cosa, vean las dimensiones de esta zona elevada. Muchos dijeron que esto mide varios miles de kilómetros y es más grande que una zona elevada por una pluma mantélica en la Tierra. Entonces, claramente no estamos hablando de procesos de la misma escala, ni espacial, ni temporal. Entonces ahí también muchos en general estuvieron correctos con eso. Y hay convección en el manto y tectónica de placas. Tectónica de placas es un poco difícil de decir. Sabemos que probablemente hay una placa, esto se asemeja más a un margen pasivo, donde la corteza continental transiciona a corteza oceánica, por ejemplo, en la zona del océano Atlántico, ahí podría ser, pero de ahí a decir que hay un conjunto de placas tectónicas donde se acumula y libera energía en forma de terremotos, donde estas colisionan, no hay evidencias morfológicas, al menos de que en Marte haya sido así. ¿Hay convección en el manto? Sí, eso es mucho más claro por la presencia de los volcanes aislados, que no están en cadenas, excepto estos tres, pero como estos tres están arriba de esta zona elevada, son probablemente producto de plumas mantélicas. Entonces, eso sí da evidencia de convección en el manto. Entonces, como pueden ver, solo mirando la morfología uno puede sacar una cantidad enorme de información geológica de los planetas rocosos. ¿Preguntas sobre Marte? Ya, pareciera que no. Esta pregunta, la 4, acá hubieron hartos problemas. Hubieron hartos problemas de diverso tipo y ahí no sabría decir por qué. Una cosa que me llamó mucho la atención, la información que les di es que estas son rocas marinas y rocas sedimentarias y que hay nieve. Pero las rocas son muchísimo más viejas que la nieve que se observa en la foto. Entonces no hay ninguna relación entre la historia geológica de estas rocas, de los procesos que dieron origen a ellas, y la nieve que se deposita todos los inviernos en la cordillera. Estamos hablando de procesos de muchos millones de años de diferencia y por lo tanto no tienen nada que ver. Muchos acá repitieron sencillamente la secuencia que yo les di, no pensaron un poquito más, hubo estudiantes que sí pensaron un poquito, y la idea era que entregaran, por ejemplo, qué es lo que había pasado geológicamente. Entonces, y para eso no tenían que ir a ninguna parte, sino que solamente mirar las rocas, o sea, lo que se puede ver en las rocas con las fotos. Las areniscas rojas y los sedimentos clásticos se forman en ambientes de alta energía intermedia. Entonces estas rocas más antiguas, que les dije que eran más antiguas, podrían ser, por ejemplo, en un ambiente de playa o una cosa por el estilo. Las unidades del medio son calizas, son rocas marinas, son carbonatos, son rocas de clima que se forman como en ambientes tropicales, como los corales. Entonces nos indica que estas rocas se formaron luego de que el mar entró nuevamente por sobre la zona donde estaban estas rocas sedimentarias y depositó estas rocas. Y de hecho, no les dije, pero no era necesario, hay muchos fósiles en esta zona, de amonites principalmente.
Mientras que luego de esta secuencia de rocas marinas calcáreas hay areniscas rojas, y las areniscas rojas, de nuevo, se forman cuando los mares se empiezan a retirar, o cuando aumenta la energía de depositación de la energía de depositación. Entonces hace referencia a procesos de cambios donde el mar entra y sale y cambia la energía del ambiente sedimentario. Muchos sencillamente describieron, prácticamente repitiendo lo que dije acá, lo que puse en el enunciado, no hicieron mayor referencia al ambiente de formación de las rocas sedimentarias, y por lo tanto les bajé nota por eso. Bueno, luego, y eso básicamente. Entonces, bueno, y lo otro que también es que, como las rocas ahora están verticales, hubo un evento de deformación que las levantó, que las paró. Y eso es lo que se observa muy claramente acá cuando vemos que esta placa, que se llama la placa roja, es esta que está acá. Estas cosas estaban todas depositadas horizontalmente. Muchos decían que había un pliegue, que había una falla, pero la verdad es que para ver una falla, primero tienes que ver dónde las rocas están desplazadas una respecto a la otra. Y eso con las fotos que tienen no se puede ver. Hablaban de un pliegue, pero tampoco ven los dos limbos del pliegue, la parte completa del pliegue. Lo único que se puede decir es que las rocas fueron levantadas por algún proceso tectónico que quizás estuvo asociado a un pliegue o a una falla, pero esas cosas no las pueden inferir solo mirando, no se observan en la fotografía. Entonces, por lo tanto, si decían eso estaba incorrecto, porque no es información que se pueda extraer directamente de la fotografía. Lo otro que me llamó también la atención es que muchos marcaron discordancias angulares entre los límites de los estratos, y eso no son discordancias angulares. Una discordancia angular es un cambio en la orientación de los estratos, y solo se observa en la figura de la quebrada de Guatacondo. Cuando me marcaban discordancias angulares entre esto, y para todas las capas, esos son sencillamente los límites entre los distintos estratos, no es más que eso. En la quebrada de Guatacondo también son rocas marinas de ambientes de poca energía, medios tropicales. Las rocas pueden haber rocas sedimentarias de todo tipo, mezcladas entre sí, como esto, que son calizas, lutitas y areniscas. Entonces esto también nos dice que es un ambiente de baja energía que podría estar transicionando a una playa, porque también hay areniscas donde los granos son más gruesos, como hay caliza, era un ambiente tropical, quizás de baja energía, donde probablemente también habían fósiles. Y luego de esto, toda esta secuencia es levantada por algún proceso tectónico. Sobre ello se depositan estas rocas que son continentales, que son conglomerados, rocas que son arrastradas por procesos fluviales en la superficie de la Tierra. Hay rocas volcánicas, que son las tobas inibríticas. Entonces, esta zona fue levantada, y luego de ello, una variedad de procesos superficiales, entre ellos volcanismo, hacen que se deposite toda la secuencia de rocas volcánicas, y con algunas cosas sedimentarias, como los conglomerados, que están sobre ella. Y la diferencia con el segmento de los Valdés es bastante obvia. La parte inibrítica no se observa, no hay una discordancia angular de ningún tipo, al menos en estas fotos. La verdad es que hay, pero no se ven en estas fotos, entonces por lo tanto no tenían por qué saberlo. Están un par de kilómetros respecto del lugar donde uno saca esta fotografía. Entonces la diferencia podría ser que aquí los procesos tectónicos tuvieron una magnitud distinta en el sector norte de Chile, que después el volcanismo tuvo una magnitud distinta, entonces, o que el alzamiento ocurrió en la parte sur, en los Valdés, bastantes millones de años después, etc. Entonces, todas esas eran opciones válidas con la información que les entregué. Pero el problema principal es que no interpretaron bien el ambiente, el tipo de contexto. Podían decir perfectamente, ya, hay una arenisca roja, entonces es un ambiente de playa, después hay calizas, es un ambiente sedimentario tropical, con agua somera, con precipitación de carbonato, y después después el nivel del mar empieza a disminuir y se forman estos ambientes de secación con arenisca. Eso estaba bien. Y con eso hubieran tenido una buena nota en la pregunta. Y fueron muy pocos los que tuvieron esa información. Esto es el trabajo, esta pregunta quizás representa lo que es el trabajo más tradicional y clásico de un geólogo. La pregunta de Marte es como lo inverso, utilizando datos satelitales de otro planeta.
pero al final ambas apuntan a tratar de entender en base a observaciones cómo funciona nuestro planeta. Y es cierto, no hemos tenido una clase formal de rocas sedimentarias, pero al principio cuando les hablé de rocas sedimentarias, esa información era suficiente para responder esta pregunta. ¿Dudas, consultas? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente, la pregunta de falla y terremotos, casi todos la tuvieron buena. Acá sencillamente lo único que había que hacer era poner los números dentro de la fórmula que salen en las diapositivas, y todos encontraron que el movimiento de una de estas fallas que se rompen en estos grandes terremotos de fallas de rumbo, donde estos terremotos son producidos por la colisión de la placa de la India, que acá está la placa de la India, con la placa de Eurasia, y parte de esta energía se transfiere a estas gigantescas fallas que están a más de 2.000 kilómetros del borde de placas. Entonces todos vieron que con los parámetros que les pasé, las fallas, los segmentos de la falla, de estas distintas fallas, se rompen tienen deslizamientos distintos entre 1 y 3 metros. Eso depende exclusivamente de la magnitud de momento sísmico y de las longitudes del área de ruptura, nada más. Entonces ahí podían ver claramente que son dimensiones bien distintas. Por ejemplo, hay un terremoto que es muchísimo más grande que los otros dos, que es el de Cocos City, que fue el que ocurrió justo al medio. Y lo interesante era que si después asumían una velocidad de deslizamiento, que en el fondo es la velocidad de deslizamiento promedio en el Holoceno, iban a obtener que los periodos de recurrencia, que es sencillamente cuánto se desliza un terremoto, perdón, una falla en un terremoto, dividido por la velocidad de deslizamiento de largo plazo, que en este caso es del Holoceno, no son millones de años, les iba a dar un número que era muy distinto para los distintos segmentos de la falla. Entonces, y muchos estuvieron correctos de que indica que las fallas no se rompen todas en forma continua, o sea, es muy difícil que este segmento, que esta falla completa se rompa en un gran terremoto, y sino que tienen segmentos que probablemente tienen periodos de recurrencia que son muy distintos. Y el por qué no se rompen en forma completa, hay varias explicaciones, y la más cercana a la geología estructural es que pueden haber discontinuidades, como por ejemplo una pequeña cuenca, un segmento donde cambie la orientación o la geometría de la falla, y eso hace que el deslizamiento pare en esa zona. Y eso es lo que en sismotectónica se llaman los conceptos de barreras sísmicas, donde ya no se puede seguir propagando el movimiento de la falla. No tenían que hablar de barreras para nada, sino que sencillamente decir que efectivamente estas fallas no se deslizan con la misma magnitud a lo largo de todos sus segmentos. Y casi todos la tuvieron buena. La pregunta 6, acá encontré algunos problemas. Era en general una pregunta bastante simple, pero creo que los complicó más de lo necesario, donde lo único que tenían que hacer era tomar los distintos segmentos de la corteza en zonas en márgenes activos, como en la subducción andina, en zonas continentales y en la corteza oceánica, y ver qué tipos de rocas se observan. Y la verdad es que muy pocos pudieron responder bien esta pregunta. Corteza oceánica es fácil, lo único que tienen que decir era capa de sedimentos, que casi nadie lo dijo, basaltos, gabros, rocas intrusivas y después peridotitas, punto, nada más. En una zona de subducción, en la zona de subducción, como hay volcanismo, hay todo tipo de rocas ígneas ígneas, ya sea intrusivas o extrusivas, uno puede encontrar de todo. Entonces, podrían decir basalto, andesita, riolita, dacita, por el lado extrusivo, por el lado intrusivo, gabro, diorita, granodiorita, tonalita, etc. Todo tipo de rocas intrusivas. También hay todo tipo de rocas sedimentarias, así que podrían decir caliza conglomerado, lutita, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que en zonas de subducción, como vimos, hay de todo tipo de rocas, Rocas metamórficas, y eso también pocos lo tuvieron bien, solo hay en general en el prisma de acreción donde están los esquistos azules, algunos lo mencionaron, y cuando la raíz es muy espesa, hay eclogitas, y eso casi nadie lo dijo, y esas rocas
de alta presión y temperatura se forman por el engrosamiento de la corteza, que cambia la composición química, metamorfizando las rocas máficas que probablemente hay en la base de la corteza. Después, en el resto de la corteza, por ejemplo en Brasil y en África, no hemos hablado de cratones, porque tampoco era necesario. Un cratón es una zona donde la actividad geológica se detuvo hace millones de años, hace muchos cientos de millones de años. En Brasil las rocas tienen 1000, 2000, 1500 millones de años, son cosas mucho más viejas. Y ahí también hay de todo tipo de rocas. Entonces podrían decir de nuevo, rocas intrusivas de diverso tipo, rocas extrusivas de diverso tipo, rocas metamórficas, hay muchas también, podrían decir neises, granulitas, anfibolitas, etcétera, y eso es correcto. Después pasamos al Mar Rojo, que está acá, donde baja el espesor de la corteza. Entonces esto es una zona de extensión, muy similar al Rift de África. Entonces tenemos, podrían decir, rocas volcánicas, rocas tipo basalto, rocas de corteza oceánica, y eso está correcto. La India, más o menos lo mismo que en África y que en Sudamérica. Y el más cercano a la zona de los Himalayas, rocas metamórficas, por la colisión de la India con la placa de Eurasia. Algunos hablaron un poquito acá atrás de este segmento de corteza oceánica, y también acá nuevamente había que decir basalto y cosas de ese tipo. Es una pregunta bastante simple, pero fueron muy pocos los que la respondieron en forma completa. Muchos se enredaron, no sé qué les pasó, pero lo único que había que decir era, incluso si hubo un estudiante que me puso el mapa y sencillamente escribió arriba, hay esto y esto, y eso está bien. La respuesta del estudiante estaba un poco incompleta al final, por eso no tuvo todo el puntaje, pero podía ser respondida así de simple. No había que hacer mayor referencia a procesos geodinámicos de gran escala ni nada por el estilo, sino que identificar con el contexto tectónico qué tipos de rocas uno espera encontrar en estos ambientes. Y eso era todo. Se podía responder en 6 líneas, si querían. Lo otro que noté, que es un comentario general para el control, es que muchos no responden lo que les piden, sino que empiezan a dar explicaciones largas, grandes, y eso es incorrecto. Por favor, respondan lo que les pidan, y si no saben, no saben, punto. Pero no rellenen con cosas que no van a lo que apuntan las preguntas. Eso. ¿Consultas, dudas? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda y que, ¿por qué dijo que había estaba diciendo que no habíamos puesto lo de las sedimentarias? Porque en el enunciado pedía solo de rocas ígneas y metamórficas. A ver, espérame. Ah, sí. Lo de las cementarias lo dije por un contexto general solamente, nada más. Eso solamente. Ah, ok, entonces no descontó No, por eso. no desconté por eso. No. Ok. Solo para hacerlo más general. Y porque hubo algunos que pusieron rocas sedimentarias también, pero era principalmente rocas ígneas y metamórficas. ¿Más consultas, dudas, preguntas? Profe, ¿podría repetir cómo se analizaba el segundo gráfico de la pregunta 6? Que a mí me costó, sí, a mí me costó entenderlo. Ya. El gráfico lo único que muestra es la topografía y la topografía. Ya. El A, sencillamente la curva azul es la batimetría o la topografía. Entonces el azul, el perfil acá nos indica que esta es la profundidad del fondo oceánico. Entonces acá está la dorsal del Pacífico, el fondo oceánico está más elevado y después disminuye. Hay un modelo matemático que se enseña en los cursos de geofísica que predice la geometría, la forma que tiene el fondo oceánico, y esa es la curva en rojo, pero eso da lo mismo para responder esta pregunta. Y después cuando llegas acá, al continente, la batimetría disminuye, aumenta, y llegamos, porque estamos subiendo en el nivel del mar y llegamos al continente. Y esto que está acá es la topografía. Esta línea en gris lo que simboliza es lo que está arriba es topografía y lo que está abajo es batimetría. Y vemos que en la cordillera, en la zona de subducción donde están los Andes, la topografía tiene varios kilómetros, mientras que en el resto
de los continentes. En Brasil es más o menos plana, en África es plana, en la zona del Mar Rojo se levanta la batimetría, bueno, la topografía se levanta por el proceso de expansión de la corteza oceánica, perdón, desde la corteza continental adelgazada, que eventualmente va a dar origen a corteza oceánica. En la India no se levanta tanto porque no estamos tan cerca de los Himalayas, pero probablemente hay quizás rocas metamórficas asociadas al proceso de colisión, sobre todo en este segmento que está acá. Y acá de nuevo volvemos a entrar a la corteza, con lo que es corteza oceánica. Ahora, el gráfico de abajo lo único que muestra es el espesor cortical. Corteza oceánica, estructura más o menos homogénea, un espesor de hasta 7 kilómetros. Lo que está acá, de nuevo, es la topografía, pero a una escala menor de lo que se observa acá, porque tenemos que además graficar el espesor de la corteza, y donde el espesor de y lo que está abajo es el espesor de la corteza solamente. Y vemos que es muy grande en la zona de subducción, producto del engrosamiento cortical que da origen a la formación de los Andes. Entonces es solo topografía, batimetría y después espesor cortical. Y lo amarillo son capas de sedimentos, nada más. Ya, a ver si me quedo más Sí. claro. Gracias, Sí. profe. Pensé que podía ser más fácil de leer, pero parece que no. Yo por lo menos me confundí en eso. Ya, si tienen consultas de ese tipo, para los próximos controles, por favor háganlas en el chat. O háganlas, sí, o háganlas al momento en las clases que hay entre las pruebas, ¿ya? Profe, ¿Sí? bajaba mucho puntaje por no especificar como el lugar así como Sí, sí, baja. específico de tanto. África, Brasil, no más que eso, así, con ese nivel de especificidad, que es bastante general. O sea, Pero si se decía como más general, como corteza oceánica, corteza continental, zonas de subducción, zonas de tanto. Corteza oceánica puede ser más general, porque la verdad es que la corteza oceánica no tiene muchas variaciones, pero si uno decía corteza continental, sí hay una gran diferencia entre lo que es una zona de subducción y una zona que no tiene subducción. O sea, por ejemplo, acá tenemos muchas más rocas volcánicas e intrusivas que las que uno va a obtener en una zona donde no hay subducción. Acá están los esquistos azules en el prisma de la región, las eclogitas en la base de la raíz cortical. Entonces, sí es importante saber en qué zona específicas pasa eso. Pero a ese nivel, o sea, no me interesa que me digan Bolivia o algún país del centro de África, etcétera, sino que términos geográficos generales. Ya. Entonces, en caso de que tenga alguna consulta como, o reclamar por consultar por mi nota más que nada, le mando un correo después. Sí. Ya. Sí. Le voy a subir la pauta de los puntajes en un rato más, después del almuerzo, ¿ya? Bueno, como pueden ver, la geología también es una muy buena forma de aprender sobre varios lugares geográficos del mundo, así que uno por eso al final se termina aprendiendo todas estas zonas geográficas. Y sobre eso sí, tampoco me interesa que digan, por ejemplo, cómo se llama esta cuenca oceánica que está acá, sino que ya, una zona de subducción en el Océano Pacífico, nada más que eso. Pero en general los nombres están acá, o sea, la dorsal del Pacífico, la dorsal del Atlántico, ya estos son los Andes, esto es Brasil, África, el Mar Rojo, la India, y sería, no era más que eso. Porque, por ejemplo, si hiciéramos el mismo ejercicio y pasáramos el perfil por acá, en el Norteamérica, uno no puede decir Estados Unidos solamente. Puede ser que Estados Unidos abarca todo, porque vemos que la topografía es muy distinta. Es plana, o sea, no es plana, pero es muy baja en el sector este del país respecto al sector oeste. Y eso es de nuevo porque ocurren varios procesos geológicos. Entonces, ahí uno tendría que decir ya en el oeste, en el oeste hay zonas de subducción, hay zonas de extensión activa, entonces probablemente de nuevo hay un gran volumen de rocas volcánicas, hay acortamiento cortical, entonces también hay rocas metamórficas asociadas al engrosamiento de la corteza y cosas de ese tipo. Entonces por eso es importante tener una referencia geográfica de dónde ocurren todo este tipo de procesos, pero de ese nivel solamente.
¿Más dudas, consultas, preguntas? Bueno, no alcancé a hacer la clase, se nos fue con la pauta del control. Así que eso. ¿Dudas, consultas? Profe, yo tengo una, ¿Sí? pero como administrativa. ¿Nos queda Sí. el control 2 y luego Sí. examen o Sí, no? sí, control 2 y examen, eso no ha cambiado. Lo que cambió es que la nota de exhibición fue con un 5. Originalmente iba a ser con un 5.5, pero por solicitud de la escuela se pidió que la nota de exhibición fuera bajada a un 5, y eso es lo que voy a hacer. ¿Y esa nota para eximirse es el promedio de los dos controles o de la Sí. nota total con las No, auxiliares? de los dos controles solamente. La nota del auxiliar se pondera un tercio respecto a la nota de cátedra, pero para la exhibición del control del examen de cátedra solo considero las notas de los dos controles de cátedra, nada más. Y el segundo control de cátedra lo voy a mandar la última semana, como votaron en la encuesta que hice hace algunas semanas, y les voy a tener la nota a lo más 3 días después de que termine, de que entreguen el control, cosa de que sepan inmediatamente si tienen que dar examen o no. Eso es todo. Bueno, si no tienen más consultas y preguntas, les voy a subir la pauta en un rato más. Así que nos vemos la próxima semana. Profe, ¿Sí? yo tengo otra, pero con la Ya. clase anterior. Ya, adelante. Es que no me quedó muy claro que cómo podemos saber identificar que hay un acuífero o no. La verdad es que en general de la superficie de la Tierra, a ver, déjame ver la ventana de Google. Sí. Ya, entonces vamos a poner acuífero. ¿Ven las figuras de los acuíferos? ¿Las fotos con agua? ¿Se ven? Sí. Ya. Entonces vamos a tomar una figura esquemática, porque esta pregunta se puede responder en forma esquemática. En general, la forma de saber que hay un acuífero es bien de baja tecnología. Hacer un hoyo y ver que hay agua subterránea. Así funciona en general. Estás en el campo y haces un pozo que tendrá, no sé, 5 o 10 metros y encuentras agua, entonces ahí tienes tu acuífero. No tiene mucha tecnología en ese sentido. Ahora, a veces sabes que hay un acuífero porque hay emanaciones superficiales de agua. Por ejemplo, en un cerro sale el agua. Por ejemplo, hay volcanes como el Cordón Cauy en el sur, que de repente tú tienes una ladera en un cerro y de repente sale un río de agua caliente, así de la nada. Y eso te indica que hay un acuífero por donde que está almacenando el agua. Pero en general es porque ves estas emanaciones de agua en la superficie o porque tienes un pozo por el cual sacas agua. Hay otra forma que puede ser con geofísica. A ver si encuentro una figura buena. Ya. Esta está acá. Esta está para lo que yo quiero mostrar. A ver. Como saben, el agua conduce la corriente eléctrica. Entonces, por eso uno no puede tener nunca un cable al lado de la ducha, porque no se puede electrocutar. Entonces, hay métodos geofísicos que se enseñan, no sé si los enseñan en el curso de geofísica general, pero sí los enseñan en el curso de métodos de exploración geofísica y otros cursos como métodos de exploración electromagnético, por si les interesa el tema. Entonces, estos métodos se basan en que uno ingresa corriente o puede medir resistividad eléctrica. Y puede medir que, a ver si hay una figura. A ver, busquémosla en inglés porque no me convence ninguna. Entonces uno puede inyectar corriente o puede, de hecho, medir la resistividad. La resistividad también se puede medir mediante propagando ondas electromagnéticas con un método que se llama magnetotelúrica. Y no está muy buena esta.
Entonces, esta está buena. Entonces, las zonas donde la resistividad eléctrica es muy baja, uno las puede interpretar como zonas donde pueden haber agua subterránea. Entonces, estas manchas de colores, en este caso indican valores bajos de resistividad eléctrica, que se miden ohm por metro, no es ohm como en los cursos de como en electromagnetismo de física, es ohm por metro, nos indica que quizás, como la resistividad es baja, pueden haber fluidos, o puede ser una zona que es muy porosa y que por lo tanto tiene agua dentro de los poros. Entonces, esa es una forma de identificar también a acuíferos. Uno también lo hace en zonas donde hay cuencas sedimentarias, o sea, no lo vas a hacer arriba de un cuerpo intrusivo porque sabes que no hay porosidad interna en eso, o sea, no hay permeabilidad o la porosidad es muy baja, entonces es muy improbable que haya un cuerpo intrusivo, perdón, que haya agua ahí. Pero, por ejemplo, puede estar en la mitad del desierto de Atacama, como sabes que tiene rocas sedimentarias de diversos espesores, esas rocas son porosas, y si no tienes un pozo, podrías perfectamente hacer un levantamiento geofísico de este tipo y hacer un mapa de resistividad, que es algo que requiere harto conocimiento técnico, no son cosas que, o sea, hay empresas que venden este tipo de servicio, pero no es algo, pero son cosas en las cuales los colegas del otro edificio se especializan. Entonces, esta sería como la forma indirecta de determinar si hay un acuífero en profundidad o no. Ojo que también tiene un cierto grado de ambigüedad, porque también puede pasar de que si está muy lleno de sales, también te puede bajar mucho la resistividad, y eso puede ser sin que tengas presencia de agua. Esas serían, yo diría, las dos formas principales de ver si hay acuíferos, porque hace un pozo, o porque sabes que sale agua, o por estas mediciones de geofísica. Profe, y en estas mediciones de geofísica, ¿cuántos kilómetros de profundidad toma? ¿Hacia abajo? Sí. Depende del método. A ver. Veamos si hay alguna figura. Para agua subterránea, creo que llegan hasta algunas centenas de metros solamente. Quizás hasta 1 kilómetro. Porque más abajo suele no haber más agua, porque abajo por la carga de la superficie empieza a disminuir mucho la porosidad, se empiezan a compactar los poros, entonces no tienes como espacio para para acumular más agua. Entonces, por ejemplo, acá hay un perfil de resistividad eléctrica, este llega hasta 3 kilómetros de profundidad. Si te fijas, abajo se empiezan a ver como manchas azules, gruesas, no tienes estas cosas más pequeñas, y eso es porque estos métodos pierden resolución al aumentar la profundidad de la Tierra. Como todo tipo de técnicas geofísicas son más precisos para cosas más superficiales, y en la medida que aumenta la profundidad disminuye mucho la precisión, o sea, la resolución, perdón, no la precisión, la resolución de los métodos. Profe, o sea, estos métodos se pueden ocupar también como para ver si hay agua en otros planetas o no. En teoría sí, en teoría sí, pero hasta el día de hoy no hay ninguna sonda, ningún satélite ha llevado un instrumento, un robot que haya puesto un sensor de este tipo en otro planeta. Se han puesto principalmente sismómetros como el de Marte, y hay una razón también de tipo histórica, que también viene del nacimiento de la teoría de tectónica de placas, que es que en técnicas geofísicas la sismología, para bien o para mal, es la reina. Y en Estados Unidos en particular, que es donde se hacen ese tipo de instrumentos, los geofísicos son solo sismólogos, casi no hay geofísica de tipo de exploración de agua o de exploración minera. Entonces las comunidades presionan para poner instrumentos que van a satisfacer a mayor cantidad de científicos, y como está lleno de sismólogos, ellos son los que dominan ese tipo de decisiones. Ahora, si técnicamente, desde un punto de vista ingenieril, se puede poner un instrumento de este tipo en un sensor que va a Marte, no lo sé. Ahí me pillaste con la pregunta. Ah, ya, gracias igual. De nada. ¿Más consultas, dudas, preguntas? Bueno, dado que estabas preguntando, ¿cuál es tu nombre, perdón? ¿Paula? La persona que me estaba preguntando recién. Francisca.
Francisca Rojas, ya, perdón, me confundí. Te informo que si te interesa el tema de las aguas subterráneas, el grueso de los geólogos que están, por lo que sé, por lo que me han contado, porque yo no trabajo en este tema, que se están graduando del Departamento de Geología, trabajan en temas asociados a, no sé si el grueso, pero una buena parte trabajan en temas asociados a aguas subterráneas, porque es lo que está demandando la industria minera al día de hoy. Así que ahí hay un campo, hay un gran campo para el cual especializarse. Y hay varios académicos y académicas del departamento que trabajan en esos temas, como Linda Daniele o Alida Pérez. Bueno, si no tienen más consultas y preguntas, les dejamos esto hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Profe, Ah, ¿sí? cortito. Ya, sí. ¿De qué contenidos entran en el control 2? Desde ciencias planetarias en adelante. Ya. Pero lo de ciencias planetarias no les voy a preguntar nada de Marte porque ya son especialistas en la evolución geológica de Marte. Bueno, está bien. Sí, sí. O sea, quizás les pueda hacer preguntas de Marte, pero, por ejemplo, asociadas a temas más de procesos superficiales, por ejemplo. Pero, nuevamente, van a ser del mismo tipo que en comparación con la Tierra. No les voy a pedir que se lean un artículo de la evolución de Marte ni nada por el estilo, sino que utilicen lo que saben en la Tierra para entender otros planetas, que al final eso lo que indica es que entienden procesos terrestres. Eso es lo que implica. Profe, ¿va a ser un poco más corto o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tengo que revisarlo más rápidamente también. Bueno. ¿Lo encontraron muy largo? Sí, estaba largo. ¿Cuánto te demoraste? Yo me demoré, o sea, así como contando, porque lo hice separado por día. No, pero si lo hubieras hecho de corrido. Yo diría que unas 5 o 6 horas quizás. En total. ¿Más? Ya. No es tan largo tampoco, podría ser 1 hora por día. O sea, considerando que igual hay que ver como las clases y el estudio previo y todo, ya. igual es harto. Ya, ok. Sí, yo creo que va a ser yo creo que va a tener que ser más corto. No sabía que podía ser tan largo. Pero sí, probablemente va a ser más corto. Lo que no va a entrar en el control, en las últimas clases, espero que alcancemos a ver algo de evolución geológica de la Tierra, y eso no va a entrar en el control. Eso va a entrar en el examen, los y las que vayan a dar examen. Eso. Bueno, ahora sí. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Cuídese. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego.